Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast, un espacio donde desafiamos lo establecido, desenterramos verdades ocultas y nos sumergimos en las profundidades del pensamiento alternativo. Hoy abordaremos un tema que divide aguas, que despierta pasión y escepticismo a partes iguales: la verdadera forma de la Tierra. ¿Vivimos en una esfera giratoria a velocidades astronómicas flotando en un vacío sin sentido? ¿O es todo una mentira cuidadosamente fabricada? ¿Una ilusión sostenida por las élites para mantenernos ignorantes, desconectados y obedientes? Bueno, vamos a descubrirlo. De entrada, la idea de la Tierra plana. De acuerdo con los textos de Jeffrey Russell y los textos de Stephen Gould, autores de los 90s, pues sugieren que hay una idea flotante, relativamente popular, de que hubo una era oscura de la ciencia durante el medievo, y durante esta era oscura, grandes eruditos creían que la Tierra era plana, y lo ponían de manifiesto en sus diagramas y dibujos. Sin embargo, pues esta era oscura no es real, nunca existió, porque desde los tiempos griegos, y estamos hablando del siglo V a.C., ya se aceptaba y concebía el mundo como esférico. Por lo tanto, en ningún momento se creyó que la Tierra era plana. En 1828 se publicó una biografía muy exagerada, muy novelesca, de la vida de Cristóbal Colón. El autor de esta biografía es Washington Irving. Y en este relato se ponía por escrito pues supuestas reuniones que tuvo Cristóbal Colón con una comisión establecida por los soberanos españoles, quienes cuestionaban las propuestas de Colón. Entonces, allí se sugiere que Cristóbal Colón quería demostrar que la Tierra no era plana. Sin embargo, ese punto de controversia en la realidad no fue así. El punto que discutía Cristóbal Colón no era la forma de la Tierra, sino él discutía la capacidad de los barcos europeos para poder navegar lejos en mar abierto. No voy a dar detalles, pero cuestionaba las distancias y los ángulos a los que había que viajar o tomar ruta por el mar para llegar a Japón, para llegar a China y para llegar a las Indias. Entonces, los datos que tenían eran de navegantes españoles que se relacionaban con los datos que los navegantes árabes habían ofrecido, y los navegantes italianos también tenían sus propias propuestas de las distancias y ángulos de viaje. Y Cristóbal Colón, ese fue lo que alegaba con la comisión. Nunca alegó que el mundo fuera plano o que fuera esférico. Sin embargo, mis contemporáneos mexicanos tal vez crecieron con la idea de que Cristóbal Colón creía que el mundo era redondo y que los reyes españoles, católicos, le decían que era plano. No sé por qué razón concebimos esa idea, o nos la enseñaron en la escuela o nos la platicaron, pero como acabamos de ver, es un mito que se creó a través de una novela. La creencia de la Tierra plana alcanzó su mayor nivel de popularidad entre 1870 y 1920, hace ya 100 años. No es una idea nueva, pero no fue una idea tremendamente popular, ni mucho menos una idea que los científicos consideraran como cierta. Hablando de mis contemporáneos, a lo mejor recuerdan una película animada de Walt Disney llamada La espada en la piedra. Esta película de 1963 está muy buena, está muy interesante, y aparece el mago Merlín, quien ha viajado al futuro y al pasado, y le explica al joven Arturo que en el futuro
el hombre descubrirá que la Tierra es redonda y gira sobre su eje, sugiriendo que en ese entonces, dentro de la película, el mundo no se concebía como redondo ni que girara sobre su eje. Pero para 1963, que es cuando la película fue lanzada, por supuesto que se sabía que la Tierra era esférica y que rotaba sobre su eje. Este capítulo de podcast, el capítulo de hoy, analizaremos el libro Flat Earth Investigations into a Massive 100 Years Heliocentric Lie, del investigador James W. Lee. En español, pues, este libro se llama La Tierra Plana, Investigaciones en una mentira heliocéntrica de 500 años. Esta obra desafía los fundamentos de la ciencia moderna y propone una cosmología radicalmente distinta. Pero no se trata solo de ciencia, hablamos de espiritualidad, control social, historia prohibida y manipulación simbólica. Vamos a comenzar, prepárate para cuestionar todo lo que creías saber, porque este es el episodio sobre la Tierra plana. Y bueno, me di a la tarea de revisar este libro que es bastante popular dentro de los círculos conspiranoicos. Y decidí establecer una serie de preguntas que si yo te presentara este libro seguramente tú me harías a mí. Entonces diseñé un guión con este formato de preguntas y respuestas. De entrada pues te voy a dar un resumen del libro. El libro postula que el heliocentrismo, es decir, la idea de que el Sol está en el centro de nuestra galaxia, o de nuestro sistema solar, perdón, y que el planeta gira alrededor del Sol, es una conspiración que sustituye una verdad espiritual. Ese es el resumen general, ¿de acuerdo? Pregunta lógica. ¿Por qué querrían ocultar la verdadera forma de la Tierra? Y el libro nos dice que para separar al ser humano de su conexión divina, para hacerlo sentir insignificante y justificar modelos científicos materialistas controlados por las élites. ¿Ok? Pregunta lógica. ¿Quién está dándonos esta información? Y no me refiero a la información del modelo heliocéntrico, sino ¿quién nos está diciendo que nos engañaron con el modelo de la Tierra y del sistema solar para podernos controlar? Bueno, el autor se llama James W. Lee. Sin embargo, no pude encontrar su biografía en internet. Lo único que pude encontrar fueron 3 renglones de información que aparecen en su página de Amazon. Como tú puedes comprar sus libros a través de Amazon, en la página del autor nada más viene una breve descripción. Te la voy a traducir. Dice así: discernimiento y juicio permitirán al buscador de la verdad reconocer las falsedades de los hechos. He trabajado 22 años como un exitoso analista en Wall Street hasta que el gran diseño fue revelado a mí. Así que renuncié y comencé a hablar. Estos libros son mis esfuerzos para educar, alertar e informar. Entonces no sabemos absolutamente nada del autor. Sin embargo, como te decía al principio, en la introducción, sus libros son muy valiosos o muy valorados dentro de las comunidades conspiranoicas. Probablemente porque permiten centralizar la información conspiranoica dentro de un libro relativamente popular. Te voy a leer los títulos de sus libros para que te des una mejor idea del contenido de sus trabajos. Uno se llama El mundo único de Tartaria, la más grande civilización jamás sido borrada de la historia. Y ese libro nos habla pues de la Tartaria, ¿no? De la gran Tartaria, que también está relativamente de moda en los últimos años. Otro libro se llama, el libro que estamos revisando hoy,
La Tierra plana, investigaciones dentro de una masiva mentira heliocéntrica de 500 años. Luego tenemos un libro llamado Un mundo, una América, tártaros y moros. Otro libro se llama Paraíso perdido, las crónicas del gran incendio de California. Luego tenemos el plan de la inteligencia artificial para tomar las almas de la humanidad para siempre. El otro libro es Geoingeniería, Chemtrails y Humanidades, el sexto gran evento de extinción. Y el último libro trata de la guerra de Texas de 1941. Como vemos, este autor toma temas interesantes, curiosos, pero especialmente atractivos para conspiranoicos. Sin embargo, no por eso dejan de ser valiosos sus contenidos. Es por eso que estamos revisando su teoría. Y yo en este capítulo no estoy intentando tomar una postura de que si la Tierra es así o asá. Simplemente estoy revisando el contenido que el autor pone para nosotros. Una pregunta que yo me hice fue si el autor James Lee sería cristiano. Y pues no es en un sentido ortodoxo. Si bien el autor usa la Biblia como fuente válida y manifiesta creer en Dios, critica las instituciones religiosas. Así que no podríamos definirlo como cristiano. Y dentro del libro, el señor habla de Copérnico y Newton. Y yo pregunto, ¿por qué Copérnico y Newton ocultarían la verdad? El autor plantea que ambos sirvieron a intereses religiosos. Uno a la Iglesia Católica, otro a la masonería, e intereses políticos. Newton con su gravedad y Copérnico con el heliocentrismo habrían establecido un modelo necesario para desplazar la cosmovisión espiritual antigua. Sin embargo, no me describió dentro del libro cuál es esa cosmovisión espiritual antigua. Lo interpreto como que se refiere a que en el pasado había una cosmovisión espiritual donde la Tierra es plana y no rota alrededor del Sol. Sin embargo, como establecimos en la introducción, nunca existió esa cosmovisión. O por lo menos no era popular, ni tampoco era parte de los eruditos, ni de los académicos, ni de los científicos a lo largo de la historia. Una pregunta es si existen referencias bíblicas o mitológicas sobre la Tierra plana. Y efectivamente, el libro de James Lee cita versículos bíblicos del Génesis, de Isaías, de Job, y sugiere que en las cosmologías antiguas como los egipcios, los babilónicos y los nórdicos, pues son argumentos que sostienen una Tierra plana, inmóvil y cubierta por un firmamento o domo. La teoría del domo también es muy popular en los últimos años. ¿Hay evidencia científica del modelo heliocéntrico? Es una pregunta que no está en el libro, pero que yo me haría, ¿no? Y efectivamente la ciencia moderna tiene observaciones, fórmulas y evidencia empírica que respaldan el modelo heliocéntrico, aunque los terraplanistas lo cuestionan. Y a mí se me hace bien interesante escuchar a los terraplanistas, porque muchas veces sugieren cosas que no había yo pensado antes, ¿no? Y casi siempre, no voy a decir siempre porque no he revisado tanto, pero por lo menos hasta donde yo me he interesado, la ciencia tiene una respuesta que es bastante válida en mi opinión y que opaca el argumento de los terraplanistas. Bueno, el autor en el libro denuncia algunas contradicciones dentro del heliocentrismo. Por ejemplo, dice que la gravedad no ha sido demostrada, que solo es teórica. Menciona que la rotación de la Tierra es imperceptible.
menciona que cuando tú miras a el horizonte sin ningún objeto que tape tu visión, como edificios o montañas, el horizonte se mira plano, no se mira ninguna curvatura, vaya. Dice que las imágenes que hemos visto del espacio pues son generadas por computadora. Dice que los cálculos de las velocidades de rotación y de traslación del sistema solar son absurdos. Y dice que no hay una evidencia directa desde el espacio. James Lee niega la gravedad como fuerza. Sostiene que todo se comporta según la densidad y la flotación. Considera la relatividad de Einstein una forma de salvación teórica para explicar los fallos de los diferentes experimentos que se han hecho. Entonces, dice James Lee pues que el horizonte es plano, que es algo que tú puedes ver a simple vista, que el sol puede ser visible desde la Tierra, lo cual es una distancia imposible de que se consiga. Dice que no se ve la curvatura de la Tierra, de que la NASA presenta fotos falsas. En eso yo estoy parcialmente de acuerdo. La gran mayoría, si no es que todas las fotos que presenta la NASA, pues son retocadas digitalmente. La gran mayoría de las... No la gran mayoría. Todas las fotos que has visto de galaxias o de cúmulos de estrellas, pues son fotos digitalmente alteradas. Porque si no, pues no verías mucho realmente. Entonces, para lograr esas fotografías tan bonitas e impresionantes, utilizan software para modificarlas. Por lo tanto, es cierto, nunca hemos visto una foto real. Pero muchas veces puedo concebir que las fotos estén basadas en la realidad, que solo sean retocadas. Y finalmente, pues, James Lee dice que hay un ocultamiento de la verdad cosmológica por parte de las élites. Si las élites están promoviendo este ocultamiento, una pregunta lógica sería: ¿cómo afecta el heliocentrismo a los intereses económicos de las élites? Y el autor justifica presupuestos espaciales masivos. El autor señala que a través del modelo heliocéntrico se justifican presupuestos espaciales masivos. Se fomenta la dependencia tecnológica. Se impone una religión científica y permite manipular la percepción de la realidad para dominarnos económicamente. Y como el autor ha mencionado las élites y la masonería, una pregunta lógica sería: ¿qué rol cumplen la masonería, el Vaticano, los jesuitas y la NASA en todo esto? Según el autor, el Vaticano impulsa el heliocentrismo bajo un dogma solar. Los jesuitas rediseñan el conocimiento. Los masones infiltran la ciencia con símbolos solares. Y la NASA genera propaganda visual para sustentar el modelo. Entonces, parece ser que James Lee sugiere que hay un impulso por parte de las élites para generar una religión y una ciencia con base en la adoración del sol. Y este argumento es bastante interesante, porque si lo revisas, parece que es cierto. La religión cristiana, por ejemplo, Jesucristo es un símbolo solar. Y si revisas múltiples religiones a lo largo de la historia, también tienen una veneración solar. El caso más conocido seguramente debe ser Ra, el dios sol, el dios de los egipcios. Y bueno, si la ciencia promueve un modelo heliocéntrico, pues el sol es el centro de este modelo. Sugiere también un poder solar, ¿no? El libro menciona también un proyecto denominado Proyecto Stratocast. Y dice el autor que no es un proyecto centralizado, sino un conjunto de experimentos hechos con globos estratosféricos
con la intención de grabar el horizonte desde la altitud. Estos experimentos serían financiados por universidades y fundaciones privadas. Y James Lee pues estaría promoviendo este proyecto. Yo me imagino que la idea es que en lugar de que los científicos de la NASA o del gobierno demuestren que que la Tierra es esférica, James Lee lo que quiere es que particulares que no están de acuerdo con el modelo heliocéntrico ni con la Tierra esférica demuestren que la Tierra es plana, creando sus propias naves que suban al cielo y puedan pues fotografiar o videograbar que la Tierra no tiene curvatura. Sin embargo, busqué en internet sobre el proyecto Stratocast y no encontré pues nada, porque la lista de búsquedas me manda a instrumentos musicales, ustedes saben, la Stratocaster. Entonces, pues no pude encontrar cómo avanza ese proyecto. Sin embargo, he visto varios videos de YouTube de terraplanistas que han intentado hacer eso de lanzar una cámara al cielo, al espacio, vaya. No al espacio profundo, pero hacia arriba, vaya. Y pues confirmaron que, número uno, cierto tipo de vehículos utilizados no logran llegar a una altura pues importante. Y algunos que lo lograron pues demostraron que se ve una curvatura en la Tierra. Pero ellos tienen sus argumentaciones del por qué sucede eso, ¿no? No lo reconocieron. Y esto nos lleva a la pregunta básica, una pregunta clave de este tema. ¿Y por qué el horizonte se ve plano cuando tú mismo intentas ver hacia el horizonte? El autor dice que el horizonte siempre está al nivel de los ojos porque la Tierra es plana. Y por esa razón tú no puedes ver la curvatura. Como ven, los teóricos de la Tierra plana tienen argumentos muy prácticos y simples, tan simples que son convincentes. Por otro lado, la ciencia responde que la curvatura existe, pero no la puedes ver a baja altitud. Tienes que estar encima de los 30 kilómetros de altura y tener un equipo adecuado para poder verlo. 30 kilómetros son 3000 metros. Bueno, tendrías que estar un poquito más alto que la velocidad que la altura de crucero de un avión para poder ver la curvatura. Por esa razón, también desde los aviones no basta para ver la curvatura, porque te falta un poquito más de altura y te falta el equipo adecuado. Esa es la respuesta que da la ciencia. Finalmente, el libro presenta un apéndice donde el autor acusa a las élites financieras, a la masonería, a los jesuitas y al Vaticano de crear una religión solar disfrazada de ciencia. Esto lo hace mediante símbolos, control educativo, manipulación mediática y censura ideológica. Respecto a esa religión solar de la que hablaba, pues James Lee sostiene que el modelo heliocéntrico no es un avance científico, sino una transformación simbólica profunda. Es una antigua religión solar vestida de ciencia moderna. La gente que no es religiosa pero es cientificista reconoce al Sol como el centro de nuestro sistema solar. Y esto reemplaza a Dios con el Sol. Y al ser humano lo representa como un accidente cósmico. Si aceptáramos que la Tierra es el centro del universo, significaría que la Tierra es un lugar especial, es un lugar elegido por Dios. Y en cambio, si reconocemos que la Tierra gira alrededor del Sol, eso nos hace a los humanos pues menos importantes. Todo esto que decimos, según James Lee, se refleja en la arquitectura masónica, en los logotipos de agencias como la NASA,
y en la adopción de fechas sagradas paganas dentro del cristianismo moderno. Como ves, el autor como que entra y sale del canon religioso, no lo podemos presentar como cristiano. Y tenemos una cita del autor Albert Pike en su libro Moral y Dogma, donde dice: la masonería no es atea, es solar. Su Dios es el ojo brillante en el cielo. Y James Lee utiliza esta cita como argumento a favor de su hipótesis. También menciona que las celebraciones cristianas, como la Navidad del 25 de diciembre, coinciden con el renacimiento del sol tras el solsticio de invierno. La Pascua sigue el calendario astronómico y el domingo fue instituido como día sagrado por ser el día del sol. En inglés es el Sunday. Para Lee, todo esto forma parte de una estructura ritual solar perpetuada desde Babilonia y Egipto hasta el Vaticano y la ciencia moderna. Como hemos visto, la cosmología no es un simple asunto astronómico. Es una batalla por el alma del ser humano. Para James Lee, el heliocentrismo es mucho más que una hipótesis científica. Es un culto solar disfrazado, una estrategia de control, un mecanismo para alejar al ser humano de su centro espiritual. Hemos explorado argumentos bíblicos, físicos, esotéricos y conspirativos. También vimos cómo la ciencia moderna responde con sus propios modelos, con sus observaciones y con sus principios. Lo que está en juego aquí no es solo la forma de la Tierra, sino la forma en la que vemos la realidad. Un hombre que no sabe dónde está, ni por qué está aquí, es un esclavo. Gracias por escucharnos. Si este episodio te ha despertado preguntas, comparte, comenta e investiga. Recuerda, el conocimiento verdadero comienza cuando uno se atreve a dudar. Hasta el próximo episodio. Continúa viajando entre dimensiones.